Hermanos míos, buenas noches. Que Dios los bendiga a todos. Gracias a Dios por esta ocasión especial en la que podemos encontrarnos en un ambiente agradable, ambiente típico de nuestro culto. Y por eso me alegra mucho que podamos entender las muchas formas de la presencia de Dios en medio nuestro. Dios es fiel y nos está bendiciendo, y una expresión de su bendición es la salud que le da a la mente nuestra, poder ser sanados en nuestra manera de pensar, poder construir o elaborar criterios serios en la manera de entender la vida. Hermanos míos, eso es grandioso, eso es incomparable. De hecho, en la medida en que uno va abriéndose hacia este tipo de experiencia, eso no lo cambia por nada. Esa es la idea, ¿no? Uno no tiene cómo pagar el precio que significa rescatar el alma de uno de tantas condiciones que aprisionan y limitan en este mundo. Estamos enfrentando los problemas de la autoestima, las enfermedades de la autoestima. Y en esas enfermedades de la autoestima hablamos de la soberbia, de la altivez, hablamos del orgullo, y vamos a hablar de las condiciones que acomplejan, que tienen que ver con problemas de la autoestima. Y todo eso significa que Dios tiene que sanarnos, porque si estamos afectados por esas cosas, precisamos que Dios extienda su mano y sane nuestra mente para que nos lleve a mirarnos a nosotros mismos con objetividad. Cantábamos: descubro en mí, buen Padre, que hay tantos argumentos que asedian tenazmente mi mente y corazón. Hay fuerzas, hay tendencias que buscan con empeño minar la percepción de lo que soy. Oh fiel Señor, me falta aún conciencia de lo que ves en mí, buen Dios, y así poder actuar según tu eterna voluntad. Es una canción muy apropiada para esta idea de enfrentarnos a los problemas de la autoestima que comienzan con el hecho de saber muy poquito de nosotros y dejarnos llevar de tantas formas de presión que nos distorsionan la visión de nosotros mismos. Vamos a orar que Dios nos ayude a ir clarificando todas estas cosas en este tiempo especial que Él nos da. Él quiere sanarnos porque quiere colocarnos en lugares estratégicos de la sociedad para brindar alternativas a tanta gente que está viviendo bajo el agobio de este tipo de cosas que les daña la vida. Oremos y que Dios nos guíe a través de su palabra hoy. Padre eterno, en esta noche nos encontramos delante de ti, convencidos del poder tuyo obrando en medio nuestro. Estás aquí operando todo un programa de sanidad, de restauración de la vida nuestra. Estás permitiéndonos entender las cosas de la manera correcta y estás llevándonos a tomar actitudes válidas frente a muchas situaciones de la vida. Por eso te pedimos, Señor, que nos hables hoy y perfecciones esa visión que tenemos de nosotros mismos. Nos llenes, Señor, de sabiduría, de habilidades para interpretar, para juzgar las cosas de manera correcta, para percibir la realidad de nuestra existencia según lo que tú dices. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, porque hasta aquí nos has guiado a través de este ambiente cúltico
de estas canciones preciosas que hemos cantado, de esa palabra tuya que hemos leído de entrada y que nos va metiendo poco a poco en los intereses tuyos, en lo referente a la vida nuestra. Padre Santo, entonces aquí estamos dispuestos a escuchar y dispuestos a vivir a la altura de lo que escuchamos. Si a través de tu Espíritu tú nos sustentas, nos das el poder para vivir plenamente acorde con la palabra revelada. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Hermanos míos, siéntense, por favor. Estamos entendiendo, mis hermanos, que frente a condiciones como la soberbia y la altivez, lo conveniente es el desarrollo de una saludable autoestima. O sea que la soberbia es una consecuencia de una condición de la persona mía en la que yo no soy capaz de apreciar válidamente lo que soy y lo que tengo de parte de Dios. Esa condición de soberbia, entonces yo no la resuelvo atacándome en el punto de la soberbia, sino dedicándome a construir una saludable autoestima. Eso mismo podemos decir del orgullo insano, eso mismo podemos decir de la altivez, eso podemos decir de la condición que nos genera inferioridad. Todas esas condiciones que nos generan inferioridad, nosotros no las enfrentamos una por una diciendo es que yo no tendría por qué verme inferior frente a esto, por esto, eso. No, es construyendo una saludable autoestima. Y ese es el punto central de nuestro trabajo en este tema en el que estamos en este tiempo. ¿Ya? Es desarrollar entonces una autoestima sana que sea capaz yo de amar lo que realmente soy. Fíjense ustedes. Que yo sea capaz de amar lo que realmente soy. Porque si yo digo amarme a mí mismo y todo lo que aprecio en mí es un cuento que no es la realidad de lo que yo soy, pues tengo problemas. Mi distorsión me deja enfermo. Ahora, cuando yo digo que me amo a mí mismo desde un territorio donde absolutamente yo desconozco lo que soy y soy consciente de mi ignorancia, entonces, hermanos míos, mi autoestima está fundamentada en unas ideas que no son reales, porque son presunciones, son algunos argumentos que van y vienen, a veces me veo bien, a veces no me veo tan bien, a veces dependo de lo que digan de mí, y si hablan de mí positivamente, entonces yo me aprecio mucho más, pero si al día siguiente hablan negativamente de mí, entonces me lleno de complejos, me lleno de temores, o a veces reacciono con esa reacción del que se ve agredido y se defiende y toma la postura del orgulloso. Fíjense ustedes que todas esas condiciones tienen que ver con un pésimo trabajo en el desarrollo de una saludable autoestima. Decíamos que esa capacidad de amar lo que realmente yo soy
está implícito como principio en el segundo gran mandamiento de la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerden, lo leíamos en Levítico 19:18. Es decir, yo establezco una relación con mi prójimo de una manera saludable si soy capaz de relacionarme conmigo mismo de una manera saludable. Es decir, cuando puedo desarrollar una autoestima saludable. Fíjense que eso es significativo, ¿ya? Todas aquellas experiencias en las que yo establezco relación con mi prójimo se van a ver afectadas por mis problemas de autoestima. Y entonces voy a generar un deterioro de los espacios relacionales desde ese territorio de mi incapacidad para verme bien a mí mismo. Tendríamos que decir entonces que el amor a sí mismo es el fundamento de toda la ley en nuestra relación con los demás seres humanos. Recuerden, hermanos míos, que hablando de la ley, y especialmente hablando del decálogo, nosotros entendemos que se compone de dos niveles de mandamientos. Los mandamientos que me relacionan directamente con Dios y los mandamientos que me relacionan con mi prójimo. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver con mi relación con Dios, ¿ya? Y los mandamientos a partir del 5º, que es el mandamiento de honrar a los padres, todos esos mandamientos que siguen tienen que ver con mi relación con mi prójimo. Si yo tengo un problema de autoestima, mi relación con el prójimo está afectada, yo estoy en condiciones insuficientes para cumplir con esos mandamientos, porque por cualquier lado voy a comportarme inadecuadamente en mi relación con mi prójimo. Como ven ustedes, los problemas de autoestima, como los podemos entender hoy, son problemas muy serios en relación con nuestra vida espiritual, ¿ya? Si tenemos problemas a ese nivel, de hecho, espiritualmente funcionamos mal. La autoestima, hermanos, es una condición que se va desarrollando como expresión de un estado de conciencia saludable. Oigan lo que estoy diciendo. La autoestima tiene que ver con estados de conciencia. Y eso se va desarrollando en mí en la medida en que la conciencia mía se construye saludablemente. Y es un proceso que debe comenzarse desde muy temprano en la vida, cuando las personas están en sus etapas infantiles, y debe seguir creciendo para siempre. La autoestima debe crecer de una forma continua en la vida y tiene un mejor pronóstico si los padres, en el trato que le dan a sus hijos y en la orientación que les van dando, les dan la oportunidad de ir colocando las bases de una autoestima válida. Es una etapa de estructuración de bases. Y, hermanos míos,
hay cosas que tendríamos que analizar y tendríamos que estudiar para entender que son indispensables en el trabajo de crianza y en el trabajo de educación para que nuestros hijos vayan dando la medida que debe ser. Hay que entender que el único absolutamente autoconsciente es Dios. Es decir, no hay nadie en la creación que pueda decir que tiene absoluta autoconciencia, pues Dios sabe de nosotros y de todas las criaturas lo que esas criaturas no saben. Y no lo podrán saber a no ser que a su tiempo Dios les vaya dando la apertura a acceder a ese conocimiento. Dios sabe de los ángeles lo que los ángeles no saben de ellos. Y yo les podría decir que Dios sabe de Jesús lo que Jesús no sabe de él. Por tanto, entendiendo que Jesús es un ser con una enorme e incomparable autoconciencia y que tiene una autoestima absolutamente saludable, hay cosas que Jesús necesita todavía saber acerca de él mismo, porque reposan en el conocimiento de su Dios, en el conocimiento de su Padre. Y es pertinente decir eso, porque precisamente eso hace que Jesús se acerque al Padre como un creyente y sea capaz de esperar que el Padre lo guíe, le dé revelación, que el Padre le dé pautas, que el Padre actúe en relación con su vida. Y eso es lo que define al Jesús humilde que se arrodilla delante del Padre a orar. La oración hace de Jesús un ser humano completo. Y Jesús como ser humano reconoce que hay cosas que el Padre sabe de él, que él no sabe, y él depende de ese conocimiento. ¿Ya? Por eso, toda autoconciencia y toda autoestima, producto de esas autoconciencias, hermanos míos, es creciente. Todo eso va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y llegaremos a la eternidad y nuestra autoconciencia seguirá creciendo. ¿Por qué? Porque Dios todavía sabrá más de nosotros que lo que nosotros sabemos. Por eso, al entender eso, tenemos que descubrir que nuestra relación con Dios es la que nos permite ir desarrollando esa capacidad de vernos como debemos vernos a nosotros mismos. Porque a partir de verlo a Él, vamos desarrollando la iluminación objetiva y la claridad de quiénes somos. ¿Ya? Y lo bueno de eso que somos. Usted es alguien muy definido y solo mirando a Dios. Es decir, solo relacionándose con Dios, solo escuchando a Dios. Usted puede ir accediendo al secreto de su propia vida. Pero no solo es saber
quién es usted, sino que al mismo tiempo descubrir la bondad que hay en todo eso que es usted en función de los presupuestos de Dios con la vida suya. Esto es muy interesante, hermanos míos, porque esto es la experiencia espiritual por excelencia. O sea que la autoestima surge de la experiencia espiritual en un cristiano. Y no hay nadie como alguien que tiene una experiencia espiritual para apreciarse a sí mismo de manera válida, para no ser altivo, para ser humilde, pero verse tan claro y tan bien a sí mismo que no tiene que afectar ni superioridad ni aterrorizarse con sus complejos frente a las condiciones de las demás personas. El Salmo 34 dice algo muy bonito en relación con la experiencia de nosotros los creyentes. Salmo 34, en el capítulo 34 y versículo 4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Fíjense ustedes, muchas de las cosas que tienen que ver con temores nuestros tienen que ver con la pobre visión de lo que nosotros somos. Y esos temores están relacionados, puede ser con sentimientos de culpa, puede ser por la manera de vernos en relación con los demás, puede ser por problemas de altivez, etc. Y dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Es decir, al mirarlo a él, los seres humanos aprendieron a verse a ellos mismos bien, superando todos sus temores. Y lo que dice el versículo siguiente: superando todas sus angustias, todas sus preocupaciones en relación con ellos mismos. Dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Por qué? Porque los que lo miraron a él, todos los que miraron a él, ¿ya? Sus rostros no fueron avergonzados, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque ellos fueron iluminados, porque ellos fueron alumbrados. Recibieron claridad que no respecto de Dios, aunque sí, pero la claridad por excelencia que fundamenta la salvación nuestra es la claridad acerca de nosotros mismos. Nosotros, ¿qué nos ganamos con saber muchas cosas acerca de Dios si nosotros vivimos ignorantes respecto de nosotros mismos? El mejor conocimiento o el conocimiento salvador que en nosotros se da respecto de Dios, el conocimiento de Dios que nos salva, es ese conocimiento de Dios que nos lleva a vernos bien a nosotros mismos. Y esa es la forma como somos alumbrados, como somos iluminados. Experiencias espirituales donde la gente diga mucho de Dios y poco vea de ellos mismos, son experiencias espirituales sin ningún valor. De allí el gran chiste de Jesús con las personas que están criticando los defectos que ven en los demás, y toda su crítica parte del hecho de que no tienen sino ojos para ver lo de los demás, pero no ven lo de ellos mismos. Es decir, ¿cómo tú le dices a una persona que tiene una paja en su ojo, con qué ojo ves la paja del ojo ajeno si tú tienes atravesada una viga?
Es decir, tú no ves nada, porque mientras tú tengas afectada tu visión, y tu visión central es la capacidad que tengas de verte a ti mismo, ¿ya? Porque el ojo es el que alumbra el interior del ser. Cuando un ojo es bueno, todo el ser está iluminado, dice el Señor. Entonces vean ustedes que en todo esto, en el centro del programa espiritual, está el hecho de que una persona aprenda a verse bien a sí mismo y a partir de allí pueda apreciar objetivamente lo que es su propia vida. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, primera carta a los Corintios, capítulo 13, ustedes observan cómo el apóstol Pablo, al hablar del amor, entendiendo que el amor es una dimensión de madurez y que nos capacita para vernos bien a nosotros mismos y por tanto desarrollar tal nivel de conciencia que cuando nos relacionemos con los demás no estemos tratando de sacarle a los demás cosas para llenar nuestros vacíos, sino que tengamos tal claridad de la realidad nuestra, claridad que se define como amor, tal solvencia interior que nosotros, la relación con nosotros, no la usamos para nosotros, sino que hacemos de la relación con nosotros territorios donde ellos puedan ser lo que ellos son. Y nosotros le colaboramos a hacer lo que ellos son. Y eso es el amor. De modo que el amor es una expresión de algo que se relaciona con la autoconciencia, ¿ya? De algo que se relaciona entonces con la autoestima. El amor, en mi relación con los demás, parte del hecho de que me ame a mí mismo. Fíjense que estamos volteando siempre las ideas para que vayamos entendiendo que la Biblia en eso tiene unidades de razones y de criterios. Y cuando Pablo habla acerca del amor, está mostrando que el amor es una cosa que crece. Como crece la autoconciencia, como crece la autoestima. Y entonces él dice en el versículo 11 de 1 Corintios 13, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y entonces dice Pablo, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En la primera carta a los Corintios 13, en esos dos versículos que hemos leído, Pablo, hablando del amor, está dejándonos ver que además de la progresión en el crecimiento, tenemos que reconocer que nosotros tenemos que ir pasando de ver la vida de esa forma tan imperfecta inicialmente, en el caso de un niño, que sería como mirarse en un espejo de bronce. A veces cuando leemos ese texto, nosotros decimos mirarse en una forma imperfecta en un espejo, cuando los espejos hoy, los espejos que conocemos, dan tanto detalle de nosotros. No, es que los espejos de aquel entonces eran espejos de bronce. Y esos espejos de bronce, muy poquito era lo que dejaban ver, y todo lo que se veía era
una visión imperfecta de nosotros mismos, demostrando que no teníamos dónde reflejar en lo que en el conocimiento de aquel entonces no había cómo reflejar en algo absolutamente las condiciones nuestras para vernos hoy o para vernos en aquel entonces como debíamos vernos, cosa que sí podemos hacer mucho mejor en el día de hoy. Por eso la figura de aquel entonces nos está dejando ver que todo se va dando a partir de imágenes distorsionadas. Nuestra autoconciencia y por tanto nuestra capacidad para amarnos a nosotros mismos es una cosa producto de imágenes muy distorsionadas, porque las personas no tienen cómo verse bien a ellos mismos. Y vamos a entender que uno, para verse a sí mismo, tiene que escoger un modelo. Y a veces la perspectiva que nos da el modelo no nos permite manejar una absoluta objetividad respecto a lo que nosotros tendríamos que ver. Por tanto, todo comienza con una deformación de la imagen, una condición oscura, ya una imagen oscura, con escasísima posibilidad para la objetividad, y eso daría origen a todas las formas distorsionadas de la autoimagen y a todas las formas distorsionadas de la autoestima. Es complicado el asunto, muy complicado. Tener uno que reconocer que no tiene la forma de ver en lo que hay en este mundo, de verse uno lo suficientemente bien para hacer un juicio objetivo de la realidad de uno mismo. Y entonces, por eso nuestra autoestima es deficiente. En el mismo texto se muestra la forma de un conocimiento parcial, ¿no? En parte conocemos y en parte profetizamos. Dice, un conocimiento parcial frente al reclamo de un todo o de una visión global que le haga justicia a la dignidad del ser y a la razón de la existencia nuestra. ¿Ya? Fíjense ustedes que ese conocimiento de en parte que justifica la profecía es una condición que, dice Pablo, cuando se llega a la condición adulta, entonces ya veo de una forma más completa. Pero fíjese que esa visión completa todavía tiene el déficit de que no sabemos todo lo que sabe Dios de nosotros. Y entonces, lo que Pablo define como completo en la condición humana en la tierra, comparando las condiciones de los seres humanos aquí en la tierra, no tiene que ver con la realidad espiritual de un autoconocimiento y de una autoestima suficientemente desarrollada, porque todavía seguirá siendo en parte. Por eso, en esa forma de entender las cosas, vamos viendo nosotros que en la visión del apóstol llega un momento en que el desarrollo nuestro es tan superior que se da una suficiencia para poder yo conocer en mí en la misma forma que yo fui conocido. Fíjense que el texto es muy representativo.
No es un conocimiento que de entrada llega, es hacia donde corremos, de modo que nosotros podamos ver en nosotros las condiciones de nuestro ser de la misma manera que el Creador nuestro las puede ver. Y por tanto, ya viéndonos mucho mejor, vamos a apreciar de manera ideal las virtudes de las que fuimos dotados por la gracia del Creador. Eso será una autoestima maravillosa y esa será la autoestima del reino de los cielos. Esa será la experiencia de aquellos que en la dimensión celestial se encontrará desarrollando tal nivel de conciencia de ellos mismos que podrán disfrutar de toda la virtud con la que Dios los dotó, porque se podrán estar viendo como el Creador los ha visto o como el Creador los vio para crearlos como los hizo, y podrán hacer uso ideal de las dimensiones enormes de su ser, establecido por la gracia. Y entonces la autoestima será el territorio de la experiencia, del gozo, de la felicidad, del bienestar, de la vida eterna. Aleluya. ¿Eh? ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que esto es enorme. Esto es grandioso, esto es incomparable. ¿Ah? Por eso decimos nosotros que el primer factor del que depende la autoestima es lo que piensa la persona acerca de sí mismo. Y esto llega por dos caminos posibles. Oigan, presten atención a eso, ¿no? Mi autoestima llega en la medida en que yo tengo un pensamiento válido acerca de mí mismo. ¿Ya? En la medida en que yo pueda verme a mí mismo como objetivamente debo verme. ¿Ya? Y si eso se da, tiene que darse primero porque yo soy capaz de conocerme a mí mismo. Y eso de conocerse a uno mismo como experiencia debiera ser el fruto de una gran disciplina o de una gran claridad acerca de quién es uno. Y decíamos que eso es progresivo. Eso, uno no nace con eso, uno lo va alcanzando poco a poco. Pero también como un complemento de eso, de conocerme a mí mismo, es el hecho de lo que dicen de mí, lo que piensan de mí, aquellas personas que me conocen bien a mí. ¿Ya? Para nosotros es factor enorme de bienestar en la autoestima cuando nuestros padres, cuando son personas que confiamos, es decir, uno como hijo puede confiar en los padres y los padres tienen un buen concepto de nosotros y nos lo dejan conocer. Esa visión que nuestros padres tienen de nosotros son un factor de estímulo para la autoestima, ¿verdad? Para la formación de una autoestima saludable. ¿Por qué? Porque los niños se conocen a ellos mirando a los que están alrededor de ellos, cómo los ven, cómo los tratan, cómo se relacionan con ellos. De modo que si hay cariño, si hay afecto, si hay comprensión, si hay acciones dignificantes, eso va a servir para que el niño se conozca a sí mismo como una persona válida. Pero fíjense que es un conocimiento que surge de lo que otro dice, que surge de las actitudes de los otros, porque eso no se da espontáneamente en la persona.
¿Ya? Como que desarrollar yo conciencia de el valor de mi propia vida está dependiendo inicialmente de lo que otros digan. Y luego yo voy afirmando cosas con el paso del tiempo. Pero si ese proceso no se da bien, si eso se distorsiona de entrada, si hay expresiones o actitudes que dejan ver una poca disposición de los que lo rodean para expresar un afecto favorable, hermanos míos, si eso entra en crisis de entrada, la autoestima está en crisis. Si eso está dependiendo precisamente de los seres humanos. El hecho es que conocerse a sí mismo es una cosa que nunca acaba en un ser humano. Y puede ser que ese conocimiento de sí mismo está dependiendo demasiado de lo que los otros digan, de lo que los otros piensen. ¿Por qué? Porque hay muy poco en lo que va desarrollando la persona en sí mismo. Entendiendo que primero se acaba la vida antes que medio conocerse uno a uno mismo, si depende de una cosa que tenga que ver con la experiencia propia o con la capacidad de la persona de hacer una introspección. Pero más complicado es el asunto si entendemos que la autoestima de una persona, para que esté bien fundada, debe estar basada en la realidad. Porque lo que vean los otros en mí puede ser que no sea real. Y yo pueda estar fundamentando mi autoestima en los conceptos que recibo de otros cuando ellos no están viendo nada en mí. ¿Ya? Cuando ellos no tienen capacidad para ver cosas válidas en mí. Entonces, fíjese que en el juego de los intereses de los seres humanos en el mundo, la gente en su enorme ignorancia de sí mismo y dependiendo tanto de lo que digan otros, de lo que piensen otros, y los otros manejando tan poca realidad, tan poca objetividad. Hermanos míos, la autoestima de la gente está en el aire. ¿Ya? La gente en el mundo, en el fondo, se está viendo a sí mismo a partir de una enorme cantidad de distorsiones y está sometiéndose al régimen de apreciaciones que no les permiten nunca en lo mínimo acercarse a la realidad de ellos, a las condiciones objetivas de sus vidas. Y eso es muy triste, porque se necesita que nosotros nos apoyemos en el conocimiento real de la realidad de uno mismo. Es conocimiento real de una realidad, no información, por ejemplo, la información que alguien recibe de sí misma a través del horóscopo. Hay gente que depende del concepto que de ellos se dice en esos registros, dicen, producido por los astros. ¿Ya? Y entonces, si usted pertenece a un signo zodiacal determinado, tiene que ser de determinada manera. Hermanos míos, y hay gente tan elemental, tan poco estructurada y tan ignorante de sí mismo que ve eso como algo objetivo. Es que los de Géminis somos así. Y es que los de Escorpio nos tenemos que comportar de esa manera y así somos. Es que yo he notado eso, que así somos. Hermano mío, mucha ingenuidad, pero esa ingenuidad es producto de la ignorancia, de un absoluto desconocimiento de sí mismo. Y por eso la gente en relación con la autoestima es una veleta. La gente no tiene cómo afirmarse en la visión válida de sí mismo porque está dependiendo de muchas cosas que son un cuento. ¿Por qué? Porque tienen poco.
tienen poca estructura. Por eso, digámoslo así como una idea para ir orientando todo. Por eso tan fácilmente somos altivos. Por eso tan fácilmente somos soberbios. Por eso hay tanta gente con un amor propio desbordado. Hay tanta gente con un problema serio de complejos, de sentimientos de inferioridad. Hay gente muy afectada. Y eso no se resuelve con no sea así. Eso no se resuelve, no piense así, piense así. Eso no es así. Hermano, eso se resuelve cuando puedo ir adquiriendo una visión objetiva, una visión real de quién soy yo. Y cuando puedo pensar acerca de mí de manera válida. Vean ustedes que la cultura hace un pobre servicio a la autoestima. Vean ustedes que los manejos que se hacen en la sociedad hoy apoyan muy poquito el desarrollo de la autoestima. Por tanto, tenemos mucha gente con incapacidad para vivir con altura su relación con los otros seres humanos. Cuando hace falta la realidad, cuando hace falta la objetividad, cuando no podemos tener un conocimiento real de la realidad nuestra, la autoestima se autoconstruye como un amor irracional que sería muy difícil distinguir de los prejuicios, de los sesgos, de las maneras rígidas de vernos a nosotros mismos y en donde las propias pasiones tendrían libertad para expresarse. No que, imagínense yo viéndome a mí mismo desde el territorio de los prejuicios que tengo. ¿Ya? La visión estereotipada, rígida que tengo de las cosas que deben ser las mías, sin tener la capacidad de mirarme objetivamente, yo tengo un sinnúmero de mentiras sustentando mi vida en la idea que tengo acerca de mí mismo. Es que yo soy una persona que no me gusta tener conflictos con nadie. Y quien lo ve y lo conoce dice, pues yo no sé nadie quién sea. Porque si se refiere a nadie como personas, de eso está lleno. Porque es una persona muy conflictiva, pero él no se ve conflictivo. ¿Ya? Es que yo soy una persona muy paciente. Y los que lo conocen dicen, bueno, uno no sabe qué entiende él o ella con paciencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy evidente que no lo es. ¿Ya? Es que yo a nadie odio. Y tiene un sinnúmero de resentimientos por todas partes porque vive como esos aguacates que se maduran después de haberles dado mucho golpe o los tocan mucho para ver si están maduros. Y cuando ya maduran, los abren y todo está dañado. ¿Ya? Esas son personas así, medio los tocan y se dañan, y se afectan, y se incomodan, y se resienten, y viven a la defensiva. Pero yo no odio a nadie, yo no
yo no tengo ningún resentimiento que me estorbe la vida. Fíjense ustedes que esa expresión, que es una expresión de mucha seguridad en la gente, está indicando una enorme ignorancia y de hecho su autoestima está deformada. Se ve a sí mismo como una persona tan bien parada en la vida, que no tiene conflictos con nadie, que no tiene resentimientos, que no tiene odios, que no tiene amarguras. Pero la realidad no es esa, demostrando que todo lo suyo es un amor propio, irracional, carente de objetividad. De allí surgirían las distorsiones que enferman a la gente y que terminan dañándole su vida. Entonces, es aquí, hermanos míos, donde surge la terapia cristiana como una solución extraordinaria y la validez de nuestro tema lema. ¿Recuerdan ustedes cuál es el tema lema, el texto lema? ¿Ya? El texto que hemos elegido como texto base de estas reflexiones. Recuerden, es Romanos 12 en el versículo 3. Voy a leerlo en la versión de la Biblia de nuestro pueblo. Dice: en virtud del don que he recibido, me dirijo a cada uno de ustedes. No tengan pretensiones desmedidas, más bien sean moderados en su propia estima, cada uno según el grado de fe que Dios le haya asignado. ¿verdad? Dice, sean moderados en su propia estima. Véanse con moderación, con prudencia, con sabiduría. Que ninguno tenga más alto concepto de sí, dice Reina Valera, que el que debe tener, que piense de sí con cordura. ¿Ya? ¿Y cuál es la medida? La medida es la medida de fe que Dios le dio a cada uno. O sea que en el centro de esto no está ni los conceptos de la gente, ni las elaboraciones prejuiciadas que uno tenga de uno mismo, ni esas tendencias a la introspección y al análisis interno para ir descubriendo las virtudes y las cualidades propias. Eso no, por ahí no es. ¿Por qué? Porque por allí es el camino de la distorsión. Por allí se da una visión muy desentonada de la realidad nuestra. Esta propuesta de Pablo se da en torno de la visión de los creyentes en la vida comunitaria y dentro de ella el vínculo en el servicio de acuerdo con las responsabilidades que Dios le ha entregado a cada uno. Dones para ministerios definidos. Dice en ese texto el apóstol Pablo, ¿ya? Dice, no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Fíjense que todo alrededor de los dones y los ministerios define la forma como nosotros nos tenemos que ver a nosotros mismos. ¿Ya?
la saludable autoestima, porque si yo pretendo servir a Dios en mi locura, entonces esa locura mía me hace más un estorbo que una bendición en el programa divino. ¿Ya? Entonces vean ustedes que la acción de cada uno está definida por el conocimiento que la persona tenga de lo que ha recibido de Dios. Y esto es interesantísimo. ¿Ya? ¿Cómo me debo ver a mí mismo? Como sea capaz de ver con claridad lo que Dios a mí me ha dado. ¿Ya? Lo que Dios a mí me ha dado. Por tanto, es una cosa de fe. Es una cosa de creerle a Dios y de aceptar presupuestos que Dios ha colocado en mí y que yo debo verlos con objetividad. Tanto las cosas que me está dando ahora a través de los ministerios y a través de los dones, como las cosas que me dio cuando permitió mi existencia al crearme. Todo lo he recibido. Yo no tengo nada que se haya desarrollado en mí producto de una acción propia. Ni siquiera producto de la acción de los demás en mí que pueden influirme para verme a mí mismo, para dañarme en mi visión de mí mismo. Pero todo lo que yo soy lo he recibido de Dios. Todo lo que hace parte de mi ser viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el que me creó. Eso lo vamos a analizar en detalle en la próxima reunión. Y por tanto, todo lo que yo piense de mí tiene que ser que yo reciba claridad de lo que Dios me ha dado. Por tanto, cuando yo tengo claro lo que Dios me ha dado, puedo ser objetivo, puedo ser realista y puedo desarrollar una saludable autoestima que me lleva a superar todos los prejuicios y todos los sesgos de visión que tengo producto de la crianza y producto de la educación o del ambiente social que presiona para que yo tenga que verme de la manera que ellos quieren que yo me vea. Y cuando ahora entiendo las cosas, descubro que yo no necesito verme sino como Dios me ve, como Dios me creó y con todo lo que Dios me dio. ¿Ya? Es una revelación y no una introspección. Es decir, algo que nos llega porque Dios nos lo revela. No es algo que descubro yo allá mirándome por dentro. Esto es cosa de fe. No es de otra forma que llega. Es una claridad que llega por la fe en las razones reveladas de Dios, en muchas ocasiones sobreponiéndonos a propios sentires. Tengo que ponerme por encima de mis apreciaciones acerca de mí mismo y poder aprenderme a ver, como la palabra lo dice, con la objetividad de la palabra, con, hermanos míos, la actitud de una persona sobria, que no se ve más allá de la revelación que recibe. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esto es definitivo en la autoestima. Por eso una persona cristiana bien ubicada aprende a verse de tal manera que supera sus temores, sus complejos, que vence sus culpas y deja de depender de lo que otros dicen en su malicia para depender de lo que Dios le dice. A veces recibimos información de esa percepción que los demás tienen de nosotros y eso trata de controlar nuestra conciencia. Pero cuando yo soy capaz de moverme alrededor de las razones de Dios y elabora una visión de fe objetiva en lo que de Dios tengo, en lo que de Dios he recibido,
hermanos míos, tengo la posibilidad de liberarme de visiones distorsionadas y construir una saludable autoestima. Es una autoestima que surge de la manera como Dios nos ve. Por eso el salmista llega a decir: escucharé lo que hablará Jehová, Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Yo tengo que prestarle atención a lo que Dios dice. Acerca de mí, Dios dice. Y conforme a ese dicho de Dios, construyo mi visión. Y a partir de eso, construyo mi autoestima. Y entonces descubriré que por fin me puedo amar como Dios me ama. Por fin me puedo ver como Dios me ve. Al menos voy teniendo una idea más aproximada a la realidad de fondo. Quizás no lo logre ver todo, no lo logre entender todo, pero la claridad que me va llegando con mucha objetividad, me va llegando con un sentido muy realista, me va llegando dejándome ver muy claro las cosas que me permiten entender por qué Dios me ama, por qué Dios aprecia mi vida, por qué Dios me valora por encima de tantas cosas. Lo que se ha recibido, que incluye los dones y los ministerios, y eso amerita un análisis de valor que identifiquemos en nosotros. Yo tengo que darme cuenta cuánto me aporta a la autoestima el ministerio que Dios me da y los dones que Dios me da. Ese análisis lo tenemos que hacer. Y también lo que he recibido originalmente de Dios, y ya lo analizaremos a partir de muchos textos que nos dan la revelación. Conclusión. La autoestima la construimos por la fe. Y en la medida en que yo pueda ver las cosas como Dios me las deja ver, pueda ver la realidad mía que Dios me revela, pueda ver las condiciones del aporte de Dios para colocarme en el servicio suyo dentro de la iglesia. En la medida en que yo tenga esa claridad, podré verme de una manera tan ideal que no tengo dificultades para amarme correctamente a mí mismo y a partir de allí construir mis relaciones con los demás, donde mi amor a ellos estará garantizado por mi autoestima saludable. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios perfeccione esta claridad en nosotros y nos permita vivir a nivel de esto que estamos entendiendo. Hay que trabajarlo, pero espero que usted se disponga, porque es tiempo de dejar atrás tanta dependencia a ideas sin sentido, absurdos. Hay gente que tiene ideas tan raras acerca de ellos mismos que uno dice, esa persona tiene un lío allá adentro y se lo formaron quienes lo trabajaron para llevarlo a verse de esa manera tan deformada. Por otro lado, esa persona tiene una tan pobre visión de su condición interna, condición generosamente dada por Dios, que se está viendo rodeado de condiciones de necesidad que nada tienen que ver con las verdaderas necesidades de su vida. Y entonces la gente vive más en función de necesidades sentidas que de necesidades reales. En el nombre del Señor estoy conminando a la iglesia a que comience a reconocer que tiene una distorsión de cielo y tierra en relación con su visión de sí mismo. Y que necesitamos comenzar a desarrollar
una visión de fe orientados por la palabra que nos lleve a renunciar a tanto cuento, a sacar de nuestra vida tantas ideas, tantas creencias acerca de nosotros, y que la claridad de Dios nos lleve a vernos lo suficientemente claro para que nos amemos y podamos relacionarnos bien con los demás. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a pedirle a Dios que intervenga en la vida nuestra y se manifieste su poder recreando esa manera de vernos a nosotros mismos, sanándonos de esa distorsión visual que tenemos y liberándonos de todas las formas prejuiciadas, afectadas que tenemos, que traemos a veces desde la niñez y no hemos podido superar. Dios quiere salvarnos de todo eso. En el nombre del Señor, los conmino, en el nombre del Señor, los reclamo. Porque Dios tiene cosas grandes para la vida de ustedes, pero estamos estropeados, estamos detenidos, estamos limitados, porque no podemos ver nada de lo que debiéramos ver realmente en nosotros. Padre eterno, gracias por esto que nos has dado, por tu palabra obrando, Señor. Te pido que toques la vida de cada uno de mis hermanos, despertando un nivel de conciencia que los lleve a cada uno y nos coloque a todos en ese territorio donde la obra tuya comience a hacerse de manera válida. Señor, arranca todas esas distorsiones en nosotros. Desarraiga, Señor, todas esas condiciones inadecuadas, todas esas visiones distorsionadas de nuestra realidad. Y permítenos, mediante el conocimiento de tu verdad y la orientación que proporciona la fe, permítenos, Señor, comenzar a ir construyendo la visión válida de nuestra propia existencia. En el nombre de Jesús, entonces, yo reprendo todas esas condiciones que estorban, todas esas condiciones que dañan, todos esos prejuicios que están allí limitando las posibilidades de cada uno de mis hermanos. Estoy reprendiendo todos esos temores, estoy reprendiendo todos esos complejos, estoy reprendiendo todas esas fuerzas negativas de orden cultural que han encerrado y atrofiado la vida de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesucristo, entonces a todos los declaro victoriosos por encima de todas esas limitaciones, porque tú comienzas a sanarnos en este orden de ideas y darnos una claridad nueva y darnos, Señor, una liberación total para vernos como tú nos ves. En el nombre de Jesús el Señor. Muchas gracias, Señor, porque tu obra es maravillosa. Amén, amén, amén. Está comenzando a obrar Dios. No se asuste, no se detenga, no se esconda. Deje que Dios aflore todas las cosas. Deje que Dios comience a sanar por dentro las condiciones suyas, despertando otro tipo de conciencia que usted no ha tenido hasta ahora. Así que déjese llevar por este programa de Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos míos. Salúdense unos a otros.